Hola, bienvenido a la tercera sesión de ProMate Digital para secundaria. En esta sesión aprenderás a visualizar ángulos entre paralelas y ángulos en el triángulo que te ayudarán a identificar congruencias en las figuras. A un triángulo se le han extendido los lados y trazado una línea paralela a su base como se muestra en la figura. ¿Cuánto miden los ángulos en A, B y C? Pausa el video, intenta resolver el primer problema y reanuda cuando estés listo para ver la respuesta. ¿Lograste encontrar la respuesta? Observemos qué sucede con el ángulo en C. El ángulo en C está opuesto al ángulo de 89 grados, y esto nos indica que son ángulos iguales. A este par de ángulos se les llama opuestos por el vértice, y miden lo mismo ya que al ser un cruce de líneas sucede lo siguiente. Tenemos una línea recta, cuya medida siempre será de 180 grados. Si se le traza una línea formando un ángulo de 89 grados, el ángulo suplementario, que es el faltante sobre la misma recta, medirá 180 grados menos 89 grados, es decir, 91 grados. Ahora, basándose en la recta que trazamos, y cuya medida también es 180 grados, su ángulo suplementario mide 180 grados menos 91 grados, es decir, 89 grados. Visto así, el ángulo suplementario a los ángulos de 89 grados en cualquiera de las dos rectas mide 180 menos 89 grados, o sea, 91 grados. Podemos notar cómo los ángulos que han quedado opuestos miden lo mismo, y esto sucede siempre con el cruce de dos rectas, sea cual sea su medida. Ya hemos descubierto la medida de uno de los ángulos, tratemos de descubrir las demás. Fijémonos en el ángulo en A. Si nos fijamos en la inclinación de esta recta, podríamos notar que tiene la misma inclinación sobre la base que sobre la paralela que ha sido trazada. A este par de ángulos se les llama correspondientes y tienen la misma medida. Esta es una propiedad de los ángulos formados entre paralelas y una transversal. Cada pareja de ángulos correspondientes tienen la misma medida y se encuentra en la misma posición. Es por eso que el ángulo en A mide 55 grados. Y podemos ver cómo esto también sucede con el ángulo en B y su correspondiente que mide 36 grados. Ambos miden lo mismo. Ahora que sabemos las medidas de los ángulos, puedes notar cómo los tres ángulos que pertenecen al triángulo se encuentran formando una línea de 180 grados. Esta es una de las explicaciones de por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esto es invariable, ya que los ángulos siempre se mantendrán correspondientes a los dos de la base, y el ángulo opuesto también medirá lo mismo. Ahora que sabes o recuerdas esto, te invitamos a que resuelvas los siguientes problemas. En la siguiente figura, ¿cuánto mide el ángulo marcado con una X? ¿Cómo lo has resuelto? En la segunda horizontal paralela existe un ángulo correspondiente al ángulo de 35 grados en la primera recta, por tanto, también mide 35 grados. Fijémonos en esta recta transversal. La suma de los ángulos en ella debe ser 180 grados. Si ya hay dos valores conocidos, basta con hacer la resta de la suma de estos valores a 180 grados para obtener el valor faltante. Entonces tenemos que el ángulo faltante mide 180 grados menos 124 grados, es decir, 56 grados. Podemos encontrar esta medida de 56 grados también en el ángulo opuesto por el vértice a él. Este, a su vez, es correspondiente al ángulo en X, que se encuentra en la recta paralela de abajo, es decir, que X mide 56 grados. A estas parejas de ángulos iguales que se forman con las paralelas y la transversal, se les llama alternos internos, y no son las únicas parejas de ángulos iguales que se forman. También existen otras parejas de ángulos llamadas alternos externos. Pasemos al segundo problema. ¿Cuánto suman los ángulos de una pareja de vértices adyacentes de un paralelogramo? ¿Qué proceso has seguido? Tracemos un paralelogramo y extendamos un poco sus lados. Ahora tenemos un par de horizontales paralelas con dos transversales igualmente paralelas. Como no se han dado más especificaciones del problema, nombraremos a uno de los ángulos como X.
Al estar sobre una línea, el ángulo suplementario a x mediría 180 grados menos x, y ya que están entre paralelas y transversales, este ángulo mide lo mismo, por tanto, también es suplementario al ángulo x. Esta pareja de ángulos suplementarios sigue apareciendo en todos los ángulos del paralelogramo, es decir, independientemente cuál sea la medida de uno de sus ángulos, los ángulos adyacentes de un paralelogramo son suplementarios y la suma de sus ángulos 180 grados. También podemos observar cómo sus ángulos opuestos siempre son iguales. ¿Cómo son los lados opuestos de un paralelogramo? ¿Cómo lo resolviste? Una vez más tenemos un paralelogramo. Es probable que de manera intuitiva hayas contestado que son iguales, pero veamos la explicación de por qué es así, y por qué siempre cumple con cualquier paralelogramo. Antes que nada nombraremos los vértices de este paralelogramo. Usualmente se utilizan las letras del alfabeto en mayúsculas, y es muy importante que para referirnos a este paralelogramo lo nombremos como ABCD o BCDA o DABC, es decir, en orden a cómo van trazadas las líneas para poder dibujar esa figura. Se da por entendido, si hablamos de un polígono, que la última letra se une a la primera. Si diéramos otro orden como ABDC, en realidad no estamos armando la misma figura que el paralelogramo que tenemos. Volviendo al problema, sucede que si trazamos una de sus diagonales, en este caso BD, tenemos una serie de parejas de ángulos, que miden lo mismo por la propiedad de alternos internos. Pero, ¿de qué nos sirve esto? Pues bien, ahora tenemos un par de triángulos, y para demostrar la igualdad de los lados opuestos del paralelogramo, hay que probar que el triángulo ABD es igual al triángulo CDB, para el cual utilizaremos un criterio de congruencia del triángulo. Un criterio, si bien recuerdas, es una serie de características que se debe cumplir para determinar algo. En este caso, la congruencia o igualdad de los triángulos. Existen varios criterios de congruencia. En este caso utilizaremos el criterio ángulo, lado, ángulo. Este nos dice que al cumplir con la igualdad de dos ángulos y el lado que comprenden dicho par de ángulos, que en este caso es el mismo sobre el que están compartiendo el lado, se puede determinar la igualdad entre triángulos. Entonces el triángulo ABD es congruente al triángulo CDB. Es muy importante escribir en orden la congruencia, y esto se hace nombrando a los triángulos de acuerdo con su igualdad en ángulos. Si nombramos al primer triángulo ABD, el segundo triángulo debe empezar por escribirse por el ángulo que es igual al que se encuentra en el vértice A del primero, es decir, C, porque además de que ya se ha determinado la congruencia y estos ángulos tendrían que medir lo mismo, recordemos que los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales. Después tenemos nombrado al vértice B en el primer triángulo. El ángulo pertenece al primer triángulo y es marcado en naranja. Y en el ángulo marcado en naranja, el segundo triángulo está sobre el vértice D. Por último, los ángulos marcados en verde están en los vértices D y B, respectivamente en cada uno de los triángulos. Esta noción nos permite identificar cuáles segmentos son iguales cuando determinamos una congruencia independientemente de la rotación o reflejo que tenga la figura. Entonces AB es igual a CD, BD a DB y DA a BC, y esto cumple en cada paralelogramo, incluso con la diagonal opuesta. Siempre es mismo triángulo pero de cabeza, por tanto sus lados opuestos son los mismos, son iguales. Veamos ahora lo que nos plantea el cuarto problema. En un triángulo isósceles, ¿cómo son los ángulos que comprenden al lado desigual y por qué? ¿Qué proceso ha seguido? Comencemos trazando un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a AC, siendo BC el lado desigual. Entonces, los ángulos a los que se refiere el problema son el ACB y el ABC. Quizás en la escuela te han enseñado que este par de ángulos son iguales, pero ¿sabes por qué? Aquí nos interesa que conozcas el porqué de tus respuestas, no solo porque te lo han dicho o porque así parece. Es por eso que todo debe tener una demostración. Para esta demostración haremos uso de otro criterio de congruencia del triángulo. Trazamos una línea desde A hasta la base en D,
tal que esta línea divida el ángulo CAB en dos ángulos iguales. Esta línea que parte al ángulo tiene un nombre y es bisectriz. Ahora tenemos dos triángulos, CAD y BAD, que comparten al segmento AD, por tanto es igual en ambos. También sabemos que el segmento AC es igual al segmento AB. Estas líneas son usadas en geometría para identificar rápidamente la igualdad entre segmentos. En ambos triángulos, el par de lados comprende un ángulo que es igual. Dicho esto, cumplimos con el criterio lado-ángulo-lado, en el que basta demostrar que un par de lados y el ángulo que comprenden son iguales, para determinar la congruencia entre los triángulos. Ahora, para escribir la correspondencia entre puntos para este criterio, es recomendable basarnos en la correspondencia de segmentos iguales, dejando al vértice del ángulo que utilizamos al centro. Tenemos que CA es igual a BA y que AD es compartido en ambos, por tanto, es el correspondiente a sí mismo. Es así como quedaría la congruencia entre CAD y BAD, en donde podemos visualizar que el ángulo en C es igual al ángulo en B. Vayamos al quinto y último problema planteado en este video. Si la figura representa un cuadrado con vértices A, B, C y D, el ángulo OND mide 60 grados. ¿Cuánto mide el ángulo COM? En el problema se nos dice que el ángulo OND mide 60 grados. Como están sobre la misma recta, el ángulo ONA debe ser suplementario a 60 grados, es decir, 180 grados menos 60 grados, que es igual a 120 grados. El siguiente ángulo que podemos determinar su valor es CAD, y es que si visualizamos la figura sin la recta MN, ahora tenemos dos triángulos, en los que dos lados son iguales. De hecho, este par de triángulos son congruentes por el criterio del lado-lado-lado, en el que todos los lados son iguales. En este caso, el par que pertenece al cuadrado y el lado que comparten. Otra característica que tienen estos triángulos es que son isósceles y tienen un par de ángulos igual y uno distinto. Dado que es un cuadrado, sus ángulos miden 90 grados. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entre estos dos deben sumar la diferencia, es decir, 90 grados. Al ser iguales debemos dividir 90 grados entre 2, que es igual a 45 grados. Ahora sabemos la medida de dos ángulos en el triángulo NOA, faltándonos solo uno. La suma de los ángulos conocidos es 165 grados. Para completar 180 grados faltarían 15 grados. El ángulo NOA es opuesto por el vértice ACOM, que es el ángulo que buscamos. Por tanto, son iguales y mide también 15 grados. Estos han sido algunos criterios de congruencia del triángulo y aplicaciones prácticas de las igualdades que generan las transversales entre paralelas. El triángulo es la figura geométrica más importante, y es que muchas de las propiedades del resto de polígonos parten de la estabilidad del triángulo y características que se desarrollan a partir de ella, como lo indeformable que es. Ninguna otra figura queda indeformable a partir de solo determinar la longitud de sus lados. Un cuadrado, por ejemplo, no puedes hacer una estructura de cartas usando de 4 en 4 cartas. Se colocan en una estructura triangular, una pirámide. Y hablando de estructuras triangulares, ¿has visto edificios como este? Este tipo de estructuras son conocidas como tridilosas. En algunos edificios es visible y en otros no. Se basan en la estabilidad del triángulo para ahorrar en el uso de materiales sin perder firmeza o capacidad de soporte. Y adivina qué, este maravilloso invento que hoy podemos observar en edificios de todo el mundo es obra del ingeniero mexicano Heberto Castillo, que desde niño se asombraba con los triángulos. Te invitamos a revisar el material extra que hemos dejado para ti, donde encontrarás más información y problemas para que practiques. Eso es todo por la sesión de hoy. En el siguiente video, veremos el principio multiplicativo y aditivo en el conteo de casos. ¡Hasta pronto!